Al habla pan habla. Estamos en un obrador abierto, una especie de obrador abierto, y vamos a hacer preñados y voy a hablar un poco sobre una cosa que pasó ayer, que yo creo que puede venir muy bien como información para el tema de amasados. Vamos a hablar de amasados. Vamos con el vídeo. Antes de comenzar, quiero agradecer al amasadero el patrocinio de este vídeo. Entra en elamasadero.com/micropanaderías para acceder a todo su catálogo. Además vas a tener un 5% de descuento con el cupón PANHABLA. Son las como 7:15 de la mañana más o menos y ahora toca ponernos aquí en medio. Toca hornear, estamos en ello. Está David y Bea, están pesando ahí ingredientes para hacer repostería luego. Vale, hoy las masas están bien, pero podrían estar mucho peor y vamos a hablar un poco sobre ello. Esta semana han pasado un montón de cosas, sobre todo porque es la sexta semana desde que hemos abierto y vemos que la panadería, el obrador y la panadería está fluyendo mucho y estamos haciendo una serie de cambios que nos vienen bien a nivel productivo. Voy a hablar, David, en el vídeo del amasado. Voy a hablar de pasar a no hacer pliegues. En el plan que estamos ahora. Sí. Un pliegue y un buen desarrollo. Un desarrollo y un pliegue, sí. Yo creo que por ahí va. Vamos a hablar un poco sobre ese tema. Bien, báscula. Y luego también estandarización de los procesos, que estamos en ello, pero bueno, cuesta, está costando, pero se está haciendo. Entonces estoy dividiendo a 140 el tema de los preñados. Hago un pequeño performado y listo. Bueno, pues os cuento. Hemos empezado ayer pasó una cosa, o sea, yo el lunes amasé. El lunes me hice todo el amasado, todo el proceso de formado, todo el proceso entero. Pues David no pudo venir. Y desarrollé un montón y encima no plegué, ¿vale? No plegué las masas. Cuando salió la masa hice un plegado bastante fuerte, pero sobre todo desarrollé un montón la masa. He de decir también como antecedentes que aquí se mete mucha agua a la masa, no es un sitio donde estamos al 72, 75 como mucho, no, estamos al 85 como mucho y algunas estamos al 90, que incluso creo, y ahora hablaré, nos estamos pasando en algunas masas porque conlleva mucho riesgo hidratar mucho una masa. Entonces para eso pues hay que tenerlo en cuenta y desarrollar un montón e incluso compensar la receta y añadir un poquito de harina de fuerza, y no sé hasta qué punto eso merece la pena, ¿sabes? Tampoco soy muy partidario de meter tanta harina de fuerza porque no es necesario. Para eso se baja un poquito la hidratación y listo. Pero bueno, son temas un poco ya más profundos que un día podemos abordar. El tema es que yo desarrollé un montón la masa, un pliegue, formé y al día siguiente salieron unos panes espectaculares. Bien, al día siguiente David desarrolla. Habíamos aumentado un poquito las hidrataciones de un montón de masas, de casi todas. Entonces yo ya contaba con un buen desarrollo. David desarrolló un poco menos y al día siguiente, y las masas del día siguiente estaban como flojas, ¿sabes? En el horno, en el formado, estaban demasiado extensibles, solo con un pliegue inicial cuando sale de la amasadora, y cuando formamos, o sea, un buen desarrollo en cubeta, y cuando formamos esa masa en principio tiene que tener fuerza, tiene que tener una tenacidad ya adecuada para formar. ¿Qué pasa? Que no la tenía, estaba muy extensible, pero bueno, dices, con el formado me la gano, o con un preformado o con un formado me la gano. Pero aún así creo que no fue suficiente, además que no se preformó ese día porque íbamos un poco de culo con el tiempo, entonces
se nos retrasaron las masas, también aumentamos un poquito las temperaturas del agua porque veíamos que se estaban retrasando un poco a la hora de formar y se cogían muy cortas, por lo tanto aumentamos un poquito la temperatura del agua para ganar un poco de tiempo en el formado, anticiparnos un poco al formado. Eso es bajo la teoría, ¿no? Trabajamos en Obrador, vemos, analizamos y tomamos decisiones y algunos parámetros se modifican. Hemos modificado hidratación y hemos modificado temperatura de agua. Aquí el tema fue que creo que el tema fue que no se desarrolló la masa en la amasadora como se debería. Entonces eso provoca que si solo das un pliegue con tanta hidratación, provocas una masa débil y una masa demasiado extensible, con poca fuerza. ¿Vale? Esto todo está cogido con pinzas, ¿eh? Esto no es una conclusión, esto es lo que nos está pasando, o lo que nos ha pasado. Al día siguiente saco, eso fue ayer, David, sí, eso fue ayer. Saqué la primera masa, estaba un poco desarrollada o no estaba lo desarrollada que debería de estar. Y nada, un pliegue y a la cubeta. La siguiente masa, porque había que hacer 2 de blanco, eran 52 panes, esa sí le dije, desarrolla bastante. Coge una buena tenacidad en la amasadora y desarrolla bastante. Y es verdad que sale otra masa. La sensación es que tiras de una goma y se parte. Esa es la sensación. La otra sensación de la primera masa era una sensación de tiras de una masa y se desgarra a la vez que se parte. Esa es un poco la sensación de un amasado leve, un amasado a un buen amasado. Un buen amasado tienes que hacerse cuando hay mucha hidratación. Y un amasado leve no hace falta hacerlo con hidrataciones de más de 75, ya te digo, es que mezclas un poco en amasadora y para afuera. No es necesario tanto, siempre bajo excepciones, ¿vale? Aquí no estoy haciendo cosas, o sea, no estoy diciendo frases que se puedan poner en un libro, porque siempre depende de muchos factores, ¿vale? Estoy hablando de lo que está pasando aquí. Soy muy pesado con esto, pero es que esto hace que se abran las posibilidades a que en cada obrador pasan diferentes cosas. Resultado de la primera masa y la segunda ayer, pues muy diferentes. Una masa, la primera con muy buena tenacidad, la primera muy extensible, muy poco desarrollada, muy extensible y le faltaba fuerza, claramente le faltaba fuerza. La segunda, muy tenaz, con muy buena estructura. Era otra masa, es que parecía otra masa. De hecho, en la cubeta parecía otra masa. Y luego, además, la segunda masa, al tener mayor desarrollo, cogió más temperatura y salió 2 grados más. Y entonces se formó antes incluso, estaba más fermentada, tenía más fuerza. Es que para que veamos que es muy difícil hacer 2 masas iguales. Es muy difícil. No es imposible, con la práctica se consigue, pero no es muy difícil. Entonces eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que la estandarización de los procesos va a llevar tiempo, aunque desde fuera parece ya que hay una estandarización y demás, pero nos está costando bastante estandarizar. Aquí el maestro amasador está en ello. Pero es que jodido, es que hay muchos factores que condicionan a estandarizar una masa. Es que hay un montón de factores. Y sí, todo está bien pesado, que en principio sí. Pues el otro día yo, por ejemplo, a la chapata no pesé la harina integral y ¿qué le pasa? Pues que le pasa que no pesé la harina integral de la chapata, entonces le faltaba 1 kilo de harina y eso no había quien lo desarrollara, incluso quitándote agua, que nos quitamos como un 20% del agua. Pues pasan cosas, ya está. Al día siguiente salieron unas chapatas espectaculares, corregimos, metimos 1 kilo de harina, metimos 20 gramos de sal
y salieron unos chapatones impresionantes. Un momento, por ejemplo, yo cuando digo de dividir, siempre digo que se haga, se tiene que poner en línea, porque es muy fácil contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30. ¿30 han salido? 30, pues 30 preñados vamos a hacer hoy. Preñados. En la inauguración hicimos preñados y hicimos medios preñados, ¿vale? Entonces cogimos bolas, boleamos y luego a ojo partimos a la mitad. Porque si no, si tienes que estar pesando a 70 gramos, se te hace de noche. Aunque ahora sea de noche, se te vuelve a hacer de noche. 30. Entonces vamos con 2. 5. Estas patateras son de Monroy, son curaditas. No es la patatera típica untable. Yo le meto curada, porque la untable sueltaría demasiada grasa. Hay que metérselas un poquito curadas. Estas las descubrí hace tiempo y son una gozada, la verdad. 6 y 5, pues hay algunas que están un poco más curadas, otras menos. Pero ahora vamos un poco a eso, a estandarizar horarios de producción, a cumplir todo en la jornada laboral, ¿no? A cumplir el horario en la jornada laboral, porque yo creo que es la clave de que... Mira, vamos a hacer una cosa. Estoy improvisando un poco aquí, porque como estoy grabando un vídeo, entonces vamos a hacer una cosa, ya le damos la vuelta. El preñado a mí me gusta que tenga tensión, ¿vale? La masa del preñado es la misma masa de mi masa del pan de molde, pero en vez de echarle aceite de oliva virgen extra, le pongo agua al final. Entonces sería como una masa de pan de leche, más o menos. Está enriquecida con un pelín de azúcar y un pelín de leche. El vídeo va a acabar cuando saquemos pan, ¿vale? Quedan 10-12 minutos y entonces en esos 10-12 minutos yo me tengo que hacer esto. Porque esa es la estandarización del proceso de producción. Eso es. Esto y esto, lo siento mucho, pero me parece a mí que le vamos a dar salida. No quiere decir que vaya a vender el rosco, ¿eh? Que ya hay mucha gente que me preguntó qué iba a hacer con los roscos. No los vendo por ahora. Yo siempre pon un rosco en tu vida. No los vendo. Tengo uno en casa, me he quedado uno en casa porque yo en casa no tenía horno, tenía el horno del obrador. En la cocina no pusimos horno. Y ahora aquí, este lo tengo que conservar aquí. Como tengo donde guardarlo, lo puedo guardar perfectamente. Pero no lo vendo, pero en el amasadero con un 5% de descuento lo tenéis. Es muy fuerte con lo del tema del rosco porque no se venden de segunda mano, muy pocos. Y uno que se vende al día siguiente se ha vendido. Están muy demandados. No me extraña. Bien de preñado, están bien preñados. Es importante. A ver, por curiosidad, voy a pesar un trozo. Que nunca... O sea, voy como a ojo. 70, 140 de masa y la mitad de preñado. Dice la gente, es que es mucho. No es mucho. Porque luego la masa crece bastante. Y luego esto suelta parte de grasa. Que esa parte de la grasa se queda debajo del preñado como tal. Bueno, vamos al lío. Esto tiene que ser rápido. Esto es una especie de formado payés. Entonces, vuelta, 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 vuelta. Ahí y ahí. Vuelta, vuelta. O sea, el siguiente pliegue pliega al anterior. Ahí y ahí. Vuelta, vuelta, vuelta,
vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. David, te recuerdo una cosa. No, sí. Cuando se pesa, se pesa. Hay pocas normas aquí, pero la norma de pesar es si se pesa y no se habla, claro. Me parece bien que hablen, pero se pesa, se pesa. Porque luego creo que lo más sencillo es pesar. Estamos haciendo los preñados los viernes de preñados. Bueno, un minutito. Me parece a mí que no, en un minuto no. ¿Ves? Pues esto es en lo que estamos. Que nos dé tiempo, sobre todo con el horno, es muy importante irte programando las tareas. En esta hornada, ¿qué hago? Hago tal, ¿vale? Se puede quedar aquí, pero supuestamente yo cuando termine esta hornada puedo tener otra tarea. Entonces así puedo funcionar por bloques de producción. Y mentalmente es más cómodo, porque empiezo una tarea, acabo una tarea, acaba el horno, saco pan, precaliento el horno, puedo empezar otra tarea puntual que sé que me va a llevar 8 o 10 minutos, después puedo meter el pan, o sea, puedo funcionar así. A mí me funciona bien la organización así, e irte por tareas, ¿no? Por ejemplo, está pitando, ha pitado, tengo que ir. ¿Qué voy a tardar en esto? ¿Un minuto? Pues un minuto que puedo aguantar el horno perfectamente. No lo dejo aquí, me pongo a sacar pan y ya dejo una tarea pendiente. Esto es lo que creo que va bien. Así coges más fluidez y más rapidez. Pues todo eso es lo que vamos a ver en las formaciones. No solo se va a venir aquí a aprender a hacer pan, sino que se va a venir a ponerse las pilas, ¿no? En ese aspecto. Yo soy exigente porque así, cuanto más lo seas, antes empieza a fluir la cosa. Bueno, preñados. Esto a la basura. Esto a la nevera. Sí. Eran 2,190. Vamos a dar de 2 minutos, o 3, o 4, más o menos. Y estarían. Vale, lo que hago es que cuando voy a precalentar el horno, ahora que tengo pan dentro, si le quedan 3 minutos, empiezo ya a precalentar para ganar tiempo. Que esto es una de las cosas que hacíamos en Madrid.
ya configuro el tiempo y todo, ya el horno se queda programado. Y lo que hago es jugar con un temporizador aquí. Los tiros se quedan abiertos. Pero vamos, voy a sacar el pan ya. Prácticamente. Voy a ir a por el carro. Y voilà. Entonces, estos, David, no sé cuáles son. Estos son de la segunda. Este es de la segunda, seguro. Este es de la segunda. Y estos no lo sé. Pero están bien. Aparentemente, si son de la segunda, están muy bien. Son de la segunda masa que no se desarrolló. No, son de la segunda que se desarrolló. O de la primera que no se desarrolló. Y yo creo que son de la primera masa. Es que se formó la segunda, la primera masa. Porque tenía menos temperatura. Huevo y aceite para regañar juntos, ¿no? Huevos y aceite para regañar juntos, correcto. Sí, es que estaba pensando que ayer David, la primera masa sí la tocó, David está en ello. De hecho, vamos a ver unas imágenes de David formando. ¿Sí o qué? Bueno, ya habéis visto las manos que tiene David, pero la primera masa, que fue la segunda que formamos, que fue la poco desarrollada, esa él no la tocó, porque había que darle mucha tensión. O sea, ahora mismo la debilidad que tiene David es que le falta esa práctica para saber analizar una masa y si le falta tensión en el formado, generar la tensión que es necesaria para sacar, pues eso, panes bastante voluminosos. Entonces esa, pues David no la tocó. Pero otra cosa de las cosas, o sea, otra cosa que estamos haciendo es que a mí me da mucha cosa que alguien que no sabe tocar una masa toque masas y que se pongan panes a la venta, pero es que o empieza a formar ya o empieza a formar ya, no queda otra. Entonces cuando forma, no miro. No miro. Me voy. Vale, esto, bueno, mira, este pan es iba a decir algo un poco feo, pero este pan es que se ha mojado de la cámara. Mira qué feo. Pero bueno, está bien. Y estos ayer estaban excesivamente hidratados, pero tenían más o menos buena tensión. Yo creo que están decentes. Tenemos que ver un poco la hidratación de semillas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Estandarización de procesos, manipulación de masas, hidrataciones, no plegar, vamos a no plegar, entonces vamos a ir tomando esas decisiones a ver cómo evoluciona esto. Y luego cuidado con las hidrataciones, porque conlleva muchos riesgos, pero bueno. Venga, hasta el próximo vídeo.